Hospital de Perico, el más rico, o debería ser el más rico de todo Sudamérica, por el legado de Zabala y por la cantidad de tierras arrendadas que tiene. Ustedes como diputados, candidatos a diputados provinciales, ¿conocen del legado, conocen de la historia de Perico? Porque ustedes están viniendo a buscar el voto de Perico. Creo que claramente tenemos acá una violación del legado de don Plinio. Lo tenemos porque no se está utilizando los recursos que produce esa finca para las finalidades que están dispuestas en la voluntad de don Plinio. Y por otro lado, porque tenemos un problema que atraviesa no solamente a la finca El Pongo. Ahí está atravesado en el centralismo de la capital, en la decisión autoritaria del Poder Ejecutivo de la provincia y en la falta de participación a la sociedad respecto de cómo se utiliza eso y en la falta de transparencia que tiene el gobierno de la provincia. Porque no sabemos para qué han desmontado algo así como 400 hectáreas que estaban reservadas de bosques nativos durante el año pasado, porque no sabemos cuáles son la cantidad de arrendatarios que tienen, no sabemos qué es lo que pagan, porque no sabemos cuántas son de verdad las hectáreas que están destinadas a Canava, porque no sabemos cuál es la finalidad de esa producción. Como vos lo decías, Rubén, en el inicio del programa, no sabemos si eso está destinado a fines medicinales, lo cual aplaudimos, o si está destinado a recreación. Y como no sabemos cuál es la superficie y no sabemos exactamente cuál es el capital invertido, que tenemos los jujeños ahí, o quién hizo la inversión, o quién se va a llevar los recursos de eso, ahí tenemos claramente una violación del legado, pero tenemos además una violación de todos los principios que constituyen una manera republicana de administrar el poder, empezando por la transparencia. No conocemos acceder, la Oficina de Acceso a la Información Pública es prácticamente imposible. Ningún jujeño, ninguna jujeña de verdad puede ir y presentarse en esa oficina y conseguir los datos que necesitaríamos para hacer una evaluación precisa. Lo que estamos viendo es el resultado, que es el hospital. Bueno, Carlos, pero a ver, sabemos que tenemos 2 concejales en ejercicio en este momento que fueron los administradores de la finca del Pongo. Me hiciste a mí la aclaración, Rubén, respecto de los concejales. Yo no tengo nada que ver con esos concejales, ¿no? Lo digo porque por si genera alguna confusión respecto de eso. Creo que sin duda estamos viendo el resultado. Hay una desviación de la finalidad del legado, no queda ninguna duda. Ahí tienen el resultado, que es el hospital. No le vamos a contar nosotros a los periqueños las condiciones en las que está el hospital. Ellos son los que mejor nos lo pueden contar a nosotros. Sabemos el estado del hospital y no hace falta que se lo contemos. Bueno, eso es resultado de desviar la finalidad y eso es el resultado de ocultar la política, de no mostrarla, de no podemos conocer los números, no podemos conocer los datos y los mecanismos institucionales para hacer la reclamación también son limitados. Porque también es sencillo decir, bueno, pero la gente no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? La gente elige autoridades cada 2 años. La gente pone en manos, así funciona la democracia. Esta democracia, por supuesto, tiene que mejorar, es perfectible absolutamente y también tiene que mejorar la participación de la ciudadanía, sin duda. Pero no podemos caer en que la responsabilidad sea de los ciudadanos, sino que claramente la responsabilidad cae en la clase política. Los ciudadanos deberían reclamar más, probablemente, pero para eso tienen sus representantes. Carlos, ¿y cómo lo harías? A ver, hoy ya sos diputado. La gente de Perico está esperando una respuesta. Hay que empezar a trabajar. El trabajo de un representante tiene que ser, antes que nada, saber escuchar. Los periqueños sin duda van a reclamar cuál es la situación del hospital. Hay que trabajar en función de eso. Hay que promover espacios de construcción, de responsabilidad social. De esto que decimos, son los ciudadanos los que tienen que estar empoderados. Si no lo empoderan las instituciones, tenemos que generar asambleas. Vamos a generar espacios de participación donde puedan los vecinos decirle al gobernador, oiga, ¿dónde está la plata de los recursos de la finca? Tenemos que movilizar, crear conciencia. La sociedad tiene que empezar a movilizarse de otra manera. No puede esperar que sean solamente las instituciones las que los respalden. O sea que la gente tiene que empezar a trabajar, pero con el apoyo de los representantes. Todas las personas deben tener un representante a mano. Son 48 los diputados que integran la legislatura.
Yo no veo que haya muchos preocupados por la situación del hospital o que estén reuniéndose con los vecinos para ver cómo hacen para solucionar eso. Ese es el trabajo. Hay que poner a la legislatura a trabajar, entre otras materias pendientes. Es un poder del Estado que no trabaja o que trabaja muy poco. Y la actividad representativa no es solamente la de legislar, no es solamente la de llevar un proyecto, pero si no, ahí caemos en el problema de las minorías que no tienen posibilidades de obtener la sanción de los votos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con la gente, comprometer, generar responsabilidad, generar espíritu crítico, informar, capacitar, empoderar. La sociedad tiene que reclamar lo que es suyo. Queremos entrar para debatir, René. Yo creo que en eso coincidimos todos. Es una legislatura, es una oficina del Poder Ejecutivo que lo único que hace es seguir la acción política del Ejecutivo. No solamente lo hacen los diputados del mismo signo político del gobernador, sino que también lo hacen los diputados del Partido Justicialista que han sido votados para integrar ese cuerpo en carácter de oposición. Ni controlan al Poder Ejecutivo, ni tampoco discuten lo que hacen. Hace poco, esta sesión de la que hablamos, donde se sanciona una ley que siempre es ratificando un decreto del Ejecutivo para la compra de las vacunas sin fijarse ni siquiera en el precio. Ni siquiera se pudo establecer el precio, ni a eso llega la legislatura de Jujuy. Y contémosle a todos los jujeños que lo saben, recordémoslo, la legislatura es uno de los 3 poderes que tiene el Estado. Entonces, la Constitución dice, a ver, los jujeños que tienen para gobernarse estos 3 poderes, uno de ellos, el Poder Legislativo, no trabaja y lo único que hace es ratificar lo que hace el Ejecutivo. Bueno, esa es una situación. Si la legislatura de la provincia no trabaja, y bueno, ¿cómo vamos a estar los jujeños? Ahí tenemos las consecuencias. Decíamos lo de la finca El Pongo y lo del hospital. Bueno, decíamos la finca El Pongo, ¿cómo se administra? Ahí tiene el resultado. Vaya y vea el resultado. Bueno, vaya y vea cuál es el resultado de las políticas de estos años de gobierno, vaya y vea cuál es el resultado en la sociedad y veamos a ver cómo se administra la legislatura. La legislatura no trabaja, no discute, lo único que hace es alguna pelea que otra entre políticos. De esos 48 diputados, y no quiero generalizar, ni quiero con esto ser descalificante respecto de todos, pero la legislatura como poder establecido en la Constitución no funciona. Y eso es una responsabilidad de los que la integran, de los que son sus autoridades. Esos son los que tienen que hacer trabajar a la legislatura. Y la legislatura se tiene que recuperar esa fuerza, ese poder. Tiene que ser el poder más importante, porque estamos en una provincia absolutamente diversa, una provincia que tiene diferentes regiones, que tiene diferentes culturas, diferentes economías, y donde eso se debería manifestar con mayor énfasis es en la legislatura, y la legislatura lo único que hace es ratificar lo que dice el gobernador, tanto el partido oficialista como el principal opositor. Y esto no es una cuestión, no es una opinión individual. Veamos el registro de cómo han votado los de ese partido, los del oficialismo y los de la principal oposición. ¿Cómo han votado? ¿Cómo lo han hecho con los endeudamientos? Todos han levantado la mano y han aprobado los endeudamientos. Hoy no los veo reclamando, ¿a dónde está la plata esa? ¿Cuánta es? Porque ni siquiera sabemos eso. ¿Cuánta es la deuda real? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Y dónde están las obras que teníamos que comprar? Sí. Yo ahí diciendo con Diego, me permito disentir respetuosamente. ¿Por qué? No creo que tenga que ver con nuevos partidos, creo que tiene que ver con los niveles de compromiso. Yo celebro como jujeño todas las fuerzas políticas que se expresen a partir de los compromisos sociales, de la trayectoria de cada uno de sus candidatos, eso lo celebro, pero no creo que pase por los nuevos partidos. Hemos tenido muchos ejemplos de nuevos partidos que han sido muy perjudiciales. No creo que pase. Celebro que existan nuevos partidos porque suman a la vida democrática, porque aportan al debate y, en definitiva, a la construcción de las políticas públicas y del mejor diagnóstico de la realidad. No creo que pase por partidos. Recordemos que los partidos no son otra cosa más que una herramienta legal para poder participar en las elecciones. Sin un partido no se puede participar en una elección. Lo que define en definitiva una expresión política es la ideología y el compromiso. Y ha quedado demostrado, pero comparto, Carlos, ¿no? Absolutamente celebro lo de los nuevos partidos. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, el caso del PRO, que es un partido nuevo en términos históricos y que no nos ha ido muy bien a los argentinos en esa experiencia. No es una cuestión personal con el partido Vía. Creo que en esto vamos a coincidir. Nosotros no estamos en una carrera publicitaria. Nosotros no buscamos candidaturas individuales. No buscamos ser el que más pasacalles pegue o el que más afiches tenga.
Por supuesto que el nivel de conocimiento es un factor importante en un dirigente político individualista. En mi caso, o en los que componemos este frente, no es eso. Lo que buscamos es la expresión política de los problemas de la gente. No estamos ni siquiera en la discusión, como lo decía Diego, entre lo blanco y lo negro. No, estamos discutiendo una provincia. Estamos discutiendo en este caso cuál es la realidad de Perico o de la provincia de Jujuy o de la Argentina. No nos preocupa, nos tiene sin cuidados esa situación. Lo reiteramos. Primero, no podríamos dejar de atar esto a lo que vos dijiste, Rubén, al empezar. Estamos en un proceso electoral atípico cruzado por la pandemia. No me quiero explayar por eso antes de que salga el tema como disparador, pero estamos hablando de esto. Creo que eso no es un problema, que eso es una fortaleza, que lo que tienen que expresarse son los proyectos políticos, las opiniones respecto de cómo salir adelante, las soluciones que se vayan invocando o generando, y no las caras de los políticos. Yo no creo que esta provincia se salve de ninguna manera por una cara, ni por un dirigente en particular. Creo que uno de los problemas que tiene es lo que decíamos hace un rato, que haya una sola persona que defina todo el arco institucional de la provincia. Creemos que ese es un problema. Entonces tenemos esos gobernantes fuertes que aplican el poder disciplinariamente, y tenemos los otros que no son conocidos. Bueno, eso es una fortaleza. Creo que tenemos que terminar con los mesías salvadores, y tenemos que, nosotros creo que en algún momento lo dijimos, tenemos que aportar a la conducta crítica del votante, a que evalúe lo que vota, y no que elija por caras, por simbologías vacías de contenido político, por escudos, por marchas. No estamos en esa. Estamos en la discusión de lo que tenemos que hacer con la provincia. Por eso creo que el nivel de desconocimiento está bien mostrarlo como una realidad. Pero hay una injusticia, hay una disparidad en la ley del piso electoral, es el más alto de toda la Argentina, y no debería ser así. Y yo creo que en eso, sí, por lo menos yo llamo que nos comprometamos a que y creo que el sistema entran es absolutamente obsoleto. Y todo sí, el sistema electoral, tienen que cambiarlo, el sistema de representación, los partidos políticos, el sistema está siendo obsoleto en todos sus aspectos. Y este tema de la exigencia del piso es una injusticia absoluta. Creo que volvemos a la discusión del principio. ¿Nosotros estamos en política porque queremos ocupar un cargo por el cargo mismo, o estamos en política porque queremos hacer a través de esa herramienta algún tipo de transformación? Tenemos que dar la discusión política. Si nos toca integrar los cuerpos legislativos, bienvenido sea, porque tendremos más herramientas para seguir esa construcción política. Si no nos toca eso, no nos modifica la realidad. La lucha va a seguir siendo exactamente igual, la causa va a seguir siendo la misma, y esta vez me toca empujar a mí o estar adelante que otros empujen, pasaré yo al fondo y empujaré a los que vayan para adelante. Creo que la discusión política es lo valioso, el ejercicio de la democracia es lo valioso. Las elecciones son meramente un tránsito, y la representatividad que esa produzca va a ser valiosa, por supuesto. No estamos exclusivamente para ser electos, y que si no somos electos hemos perdido. No, lo contrario, creo que hemos aportado a la discusión, vamos a aportar, estoy seguro que vamos a integrar, y creo que todos los que estamos acá vamos a integrar la legislatura, pero no quita que todo el sistema debe ser modificado. Y si no, veamos lo que pasa con las notas que ponías al aire, Rubén. La sociedad está allá y la clase política está acá. No hay una relación entre clase política y sociedad, o la forma en la que esa se vincula está absolutamente obsoleta y rota. La clase política, la clase dirigencial, los partidos políticos, en esto somos absolutamente autocríticos, aunque no nos haya tocado de ninguna manera o no seamos responsables en forma directa, está desconectada de la sociedad. Tenemos que volver a conectarla, y creo que la herramienta institucional es la legislatura. Yo estoy seguro que los que estamos acá vamos a integrar la legislatura, y creo que eso va a ser positivo para el sistema en general, pero todo el sistema tiene que ser reformulado, y no solamente la cuestión del piso, que sí, por supuesto, lo comparto, ¿no? Bueno, y habíamos tirado ya algo para que vayan pensando.
donde le decíamos, ¿no?, a los candidatos a diputados provinciales, no solamente qué opinan del endeudamiento de los 2.000 millones de dólares que tiene la provincia, y que nuestros bisnietos y tataranietos van a tener que estar pagando. Según lo que nos dijo Carlos Saquín, el vicegobernador, claro, el endeudamiento fue para hacer Cauchari, y que Cauchari se autosubvenciona con lo que está entregando de energía eléctrica a la red nacional, que le vende, que se autosubvencione y que con eso se le paga a los chinos, porque a los chinos le hemos pedido la plata. Ahora, ellos, lo que estoy hablando con los candidatos a diputados provinciales, tienen obviamente conocimiento del endeudamiento, tienen conocimiento de que no solamente le debemos plata a los chinos, sino que los chinos son parte de este Cauchari, o sea que son arte y parte, son socios, y que esto de Cauchari va a tener una vida útil de 20 años, cuando Cauchari también va a estar 25 años, o sea, tenemos 5 años más para ganar dinero y 20 años para pagarles los 2.000 millones de dólares. A ver, ¿quién de ustedes levanta empiezo diciendo esto. Cauchari nadie sabe lo que es de verdad. Pueden llevarlo, mostrárselo, decirle, mire, acá es muy bonito. Nadie sabe de verdad. Los números de la provincia no los conocemos, los datos de la provincia no los conocemos, mucho menos los de Cauchari. La provincia no tiene ningún tipo de transparencia respecto de las inversiones que supuestamente ha hecho con ese endeudamiento. Y ese endeudamiento es absolutamente condenatorio. Definió nuestra suerte por 3 generaciones como mínimo. Y ni siquiera sabemos cuánto es de verdad, pero sobre todas las cosas nos ha reducido las posibilidades de futuro. Este gobierno de Cambiemos, que lleva 6 años, se ha sostenido exclusivamente en el autoritarismo y el endeudamiento. Son los 2 factores más importantes con los que conduce la provincia. El endeudamiento para hacer estas obras que nadie podemos ver, porque ya pasan a ser fábulas. La fábula de Cauchari, la fábula del tren a La Quiaca, la fábula de las 300 escuelas, la fábula de las cámaras para vigilancia. Todo pasa a ser una fábula, una anécdota ya entre la sociedad. Y lo que sí no es ninguna fábula es que la vamos a tener que pagar. Eso sí es una realidad absoluta. Entonces tenemos la deuda, pero no tenemos el resultado. Es como que hemos tomado crédito con todas las tarjetas de crédito, con todos los usureros, con la financiera de la esquina, pero no tenemos el televisor ni el lavarropa nuevo, no tenemos absolutamente nada más que deuda. Es una herencia muy pesada que nos deja este gobierno. Y no tenemos que dejarla que siga pasando. Por eso tenemos que convertir a la legislatura en un organismo de control y que no siga levantando la mano. Porque ahí volvemos sobre el punto. No se trata de peronómetro, ni se trata de la discusión de la inclusión o no en un partido. Se trata de qué han votado. Entonces, esa es la realidad de la política. Se ha votado tomar deuda y tomar deuda y tomar deuda y nadie sabe bien para qué. Porque no sabemos, no está ni el dinero del préstamo, ni la obra que se tenía que hacer, ni mucho menos los resultados de la obra. Ni tampoco tenemos la información ni la transparencia. Ya vemos que la legislatura aprueba créditos sin monto, como fue el caso de la compra de las vacunas, sin monto. A ese nivel hemos llegado de falta de transparencia y de falta de poder en la legislatura. Por eso, respecto a la deuda, es un tema que la historia le va a hacer pagar de manera muy dura al gobierno de Cambiemos y particularmente a Gerardo Morales. El tema de la deuda lo va a sancionar de por vida al gobernador Morales, porque la historia de la provincia va a estar condenada o está condicionada por la deuda de Gerardo Morales. Si podemos hablar de lo individual, comparto mucho lo que dicen mis compañeros acá de espacio, pero podemos hablar de lo individual o podemos hablar de lo colectivo. Podemos hablar de las características personales y tratar de con eso convencer a la gente. Creo que tenemos que hablar de una realidad de provincia que es indisimulable. Nosotros no tenemos que ir a contarle a la gente para que se entere que la está pasando mal. Jujuy tiene una población económicamente activa de alrededor de 300.000 personas. Y Jujuy ha recibido
187.000 IFE durante el año 2020. O sea que a partir de ahí vamos sacando el cálculo. Es decir, aquella población económicamente activa podemos definirla como un jefe o jefa de hogar, como una persona que está en el mundo, en el mercado laboral o en la búsqueda de trabajo. 187.000, o sea, más de la mitad ha tenido que recibir una asistencia del gobierno nacional de emergencia para alimentarse, para subsistir. Vivimos en una provincia, como bien lo dice Lalo, subdesarrollada, aún en una situación más crítica todavía. Estamos en medio de la pandemia, que es una cuestión sanitaria, de la realidad económica agravada por la pandemia y las consecuencias sociales que son gravísimas en la provincia. Y tenemos un arco institucional copado por un solo poder, o por un solo color. Los tres poderes del Estado, el Ministerio Público de la Acusación, los organismos de control, todo es bajo un mismo signo político, bajo un mismo color. Entonces las herramientas institucionales las tenemos comprometidas. Además tenemos comprometido el futuro por lo que hablábamos recién respecto de la deuda. Ante esa gravísima situación necesitamos encontrar espacios de diálogo, necesitamos encontrar espacios de construcción, necesitamos un consejo económico y social, necesitamos los jujeños, porque todos somos jujeños y no vamos a salir de estas solos. Entonces no bastan las condiciones individuales que pueda tener cada uno, no basta la pertenencia política, no basta el partido político, no bastan la simbología, las marchas, lo que decimos vacíos de contenido político. Lo que necesitamos es responsabilidad colectiva. Ninguno de nosotros lo va a salvar absolutamente de nada. Va a ser la gente la que tiene que ejercitar críticamente su voto y tratar de tener representantes que se preocupen por el pueblo. Creo que tenemos que dejar de hablar de fantasías, dejar de hablar de lo que cada uno puede representar o tratar de encontrar la respuesta que más se adecue al humor social. Tenemos que decirle a la gente la verdad porque ella lo sabe y es lo que nos está reclamando. Tenemos que explicar que esta provincia no tiene condiciones así como va y necesitamos definitiva, urgente e impostergablemente un cambio. Y para eso tenemos que tener posibilidades de hacerlo. De otra manera no hay cómo salir adelante y vamos a tener los mismos resultados y peores. Y lo que está comprometiéndose acá ni siquiera es la realidad de los candidatos, no pueden votar o no. A la hora de ejercitar el voto no van a estar definiendo la suerte de un candidato exclusivamente. Van a estar decidiendo la suerte de sus hijos y de sus nietos. Me parece que tenemos que hablar desde la verdad y dejar los discursos en carácter individual, los discursos partidarios, y tenemos que decir, esta es la situación más crítica que probablemente haya vivido la provincia de Jujuy. ¿Por qué tendríamos que votar por ustedes? Su número de lista, la Cámara es de ustedes. Tienen 2 minutos, empezamos por Carlos. Bueno, cómo no. ¿Esa es la Cámara? Vamos a insistir sobre un concepto. No vamos a pedir de ninguna manera un voto de carácter individual. Lo que queremos es contribuir a la discusión política haciendo que la gente participe activamente, que vaya a votar, que trate de superar los miedos a pesar de esta locura de hacernos votar en medio de la pandemia, pero que vote, que exprese críticamente su voto, que piensen en que va a resolver la situación de sus hijos o de sus nietos, que eso es lo que se define con un voto. Queremos decirle que lo que sucede en esta provincia en términos de atención viene del gobierno nacional, que es el gobierno nacional el que se ha hecho cargo de la situación. No hay un peso puesto por la provincia respecto de la situación de la pandemia. Todas las vacunas, toda la atención vino del gobierno nacional. Nosotros estamos comprendidos dentro del proceso de reconstrucción del país que lleva adelante Alberto y Cristina y en el espacio local Carolina Moisés. Somos de alguna manera los representantes del gobierno nacional de la provincia y vamos a seguir impulsando esas políticas activas y concretas para resolver los problemas de la gente.